¿Cómo están? Muy buenas noches, amigas y amigos de La Nocturna. Bueno, prácticamente estamos iniciando el año 2024 y durante el mes de enero, como cada año, bueno, el tema o uno de los temas de inicio de año siempre es la cuesta de enero y justamente vamos a platicar de eso esta noche. Para ello me da mucho gusto recibir a la doctora Joana Chapacantú, directora de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias Roberto por la invitación. Bienvenida. También al doctor Efrén Cornejo, director de la licenciatura en Economía de la UDEM e investigador. Buenas noches. Gracias, Roberto. Buenas noches a todos y un feliz año. Igualmente, esperamos que sea feliz año. Y también el doctor Jorge Omar Moreno, especialista en Economía y catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas noches. Y comienzo preguntándoles, porque este tema, bueno, pues es de cada año, y preguntándoles, ¿existe la cuesta de enero y qué es la cuesta de enero? ¿Con quién comenzamos? Doctora. Muchas gracias. Pues sí existe la cuesta de enero y bueno, yo te podría decir que hay varios puntos, varios aspectos que la pueden llegar a que se empiece a detonar desde noviembre. Desde noviembre. Exactamente. O sea, que ya no es nada más de enero. Sí, te voy a decir por qué. Porque estamos hablando que en noviembre está el tema del Buen Fin, en donde pues las familias mexicanas empiezan a aprovechar los descuentos que se manejan y las promociones, preparándose para las fiestas decembrinas o tratando de adquirir algún producto que sea de utilidad para ellos que tengan planeado comprar. Pero pues estás hablando de que pues uno se emociona y que generalmente sí puedes llegar a tener una sobrecompra o llegar a endeudamiento. Sí. Después viene la fiesta decembrina, recibes el aguinaldo, ya tienes un poquito más de ingresos y todo, pero tienes mucha euforia, estás muy contento, estás muy feliz. Entonces generalmente llegamos a enero sobregirados. Sí, gastamos de más. Exactamente. Y el tema es que en enero tenemos ajustes en precios por varios motivos. Primero que nada, estamos hablando de bienes y servicios que se incrementan de precio por temas relacionados con la inflación acumulada en el año anterior. Por ejemplo, lo que serían gasolina, refrescos, cigarros, se actualizan las cuotas que se pagan de impuestos por especiales sobre la producción y servicios. Entonces, ahí tienes un punto. Y se ajusta según el incremento en la inflación, como lo comentaba. Después, aparte, tienes todo lo que son alquileres de vivienda, lo que vienen siendo gastos relacionados con la compra de vivienda que esté en UDIs, que no tengas establecido una tasa fija, sino que esté todo en UDIs. Esto también te generan ajustes e incrementos. Y aparte, pues cumplir con los impuestos municipales, que en cierta manera hay mucha presión, y estatales, porque hay mucha presión. Exacto, hay mucha presión porque te manejan muchas promociones. O sea, de que si te dan un seguro, descuento sobre recargos. Entonces, estás hablando de que también eso pues genera una presión sobre las finanzas de las personas. Entonces, sí hay una cuesta. Es real. Y ya como nos lo acaba de presentar así a grandes rasgos, ya siento así como una presión por todo lo que tenemos en este momento y apenas estamos iniciando el año. Doctor Efrén. Coincido plenamente con lo que la doctora Joana acaba de comentar. Evidentemente es un problema que de entrada se origina por la mala administración que como personas solemos tener de nuestras finanzas personales. Somos un país donde desafortunadamente no tenemos una educación financiera vasta, importante. Entonces no sabemos administrarnos. Nos están los medios inundando con promociones desde el Buen Fin. Inclusive hay muchas empresas que pagan o adelantan aguinaldo desde noviembre para que se pueda aprovechar durante el Buen Fin, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Nos endeudamos, gastamos de más y cuando llega enero, la verdad es que ya no nos alcanza. Por eso vemos ese fenómeno de mucha gente acercándose al Monte de Piedad a endeudar lo poco que tienen para tratar de conseguir unos pesos para los alimentos, ¿verdad? Sí. Y claramente se junta con lo que también se comentaba en este foro sobre los impuestos, ¿no? O sea, el hecho de tener que pagar predial, el hecho de tener que pagar refrendos,
donde no solo es la cuestión de las promociones que nos ofrecen de descuentos por pagar en el primer mes o en el segundo mes, o las rifas de autos, sino también la cuestión de los recargos que nos cargan de manera bimestral, por ejemplo, en el predial, cuando es un impuesto anual. Entonces, al ser un impuesto anual, técnicamente eso significaría que yo podría pagarlo en cualquier momento del año. Sí. No tengo por qué pagarlo en enero o febrero. Sí. Pero si yo no lo pago en enero o febrero, viene un recargo. Sí. Entonces, obviamente también estamos buscando evitar esos recargos. Entonces, entre los ajustes que se dan en precios, los impuestos que se vienen, el sobreendeudamiento que ya llevamos en nuestros gastos, si no hay ninguna duda, la cuesta de enero sí existe. Es real. Y bueno, y afortunadamente el caso, por ejemplo, del SAT, quienes tienen la cuestión de la declaración moneda es hasta abril, ¿no? Sí, para personas afortunadamente, físicas. Bueno, nos espera tantito el SAT. Sí. Doctor Jorge Omar. Claro que sí, nada más para complementar lo que se ha comentado en este foro. Es importante también destacar que esta euforia que generan las compras decembrinas y las ventas de diciembre conllevan también comportamientos del tipo conductual, es decir, que nos dejamos llevar por la oferta, por el momento, y en donde está demostrado de manera científica que las personas que tienen acceso a tarjetas de crédito o medios de pago que les permiten adquirir mayor liquidez de la que poseen, se dejan llevar. Por ejemplo, las famosas ofertas del doble 99, para no redondear el centavo que falta, los meses sin intereses, o el hecho de que ya al momento de estar realizando las compras, las personas solemos, me incluyo, perder la cuenta de cuánto realmente estamos debiendo a nuestros medios de pago, y que ya al momento de consolidar todas esas deudas nos damos cuenta que una vez que integramos el costo del dinero a través de la tasa de interés, suele ser un costo suficientemente alto como para representar una carga fiscal y una carga financiera sobre el hogar, que obviamente repercute cuando ya toda esta euforia pasa, cuando ya esos flujos extraordinarios de dinero, como lo son los bonos, los premios, el aguinaldo, dejan de existir y regresamos a nuestros flujos recurrentes de ingreso, es decir, aquello que recibimos mes con mes de manera normal. Sí. Entonces, ya cuando regresamos a la normalidad y nos damos cuenta de aquellos excesos o aquellas compras que se tomaron muy a la ligera o que no se consultaron lo suficiente, es cuando esta cuesta surge al momento de consolidar todo cuanto se debe y los compromisos adquiridos. Entonces, como para resumir, la cuesta de enero existe y simplemente representa ese ajuste abrupto que tenemos que hacer en nuestros patrones de gasto para poder confrontar los compromisos que ya se adquirieron a lo largo de las fechas decembrinas, que, como dice la doctora Joana, típicamente comienzan por ahí de octubre, noviembre, cuando el Buen Fin y estas otras promociones surgen como alternativas para adquirir mercancías, bienes y servicios. Y lo más lamentable que luego, como ya lo decía el doctor Efren, andamos en enero empeñando cosas para cubrir la necesidad más básica, que es comer, ¿verdad? Eso sí, de plano ya bien lamentable, doctor Efren. Nomás para que dimensionemos el tamaño de esto, hay estadísticas que se han sacado en México en los últimos años, donde se ha encontrado que 1 de cada 3 mexicanos siente la cuesta de enero. O sea, para que te des una idea de esto, es el 33% en promedio de la población mexicana que dice estar sufriendo cada año esta famosa cuesta. Sí. También para abonar en lo que comenta Efren relacionado a dimensionar, estuve revisando lo que sería qué tanta parte de tu presupuesto destinas a estos productos que suben de precio en enero. Entonces, llegué a la cantidad de la mitad del presupuesto. Uh-huh. Imagínense, la mitad del presupuesto lo que destinamos a gastar en bienes y servicios en general en el año, la mitad se puede ver con incrementos en precios generados por lo que viene siendo el IEPS, la actualización de las cuotas, generados también por el tema relacionado a que lo que vendrían siendo alquileres de vivienda o bien el pago de vivienda que esté en UDIs. O sea, todo esto repercute. Y el tema del salario mínimo.
Sí. El aumento en el salario mínimo también genera presiones sobre los bienes agrícolas, sobre el precio de los bienes agrícolas, sobre los alimentos, sobre lo que viene siendo todo lo que compramos en las taquerías, en las loncherías, porque en ese tipo de actividades económicas se tiende a contratar personas que sus salarios están basados en el mínimo. En el mínimo. Entonces, si sumamos esto, todo del presupuesto, el 25% de nuestro presupuesto lo destinamos a la compra de bienes, de alimentos, de bienes consumibles. Y después otro 5% en loncherías, un 10% en cigarros, refrescos y lo que viene siendo tabaco. Y el otro 14% en vivienda. Llegamos casi a un 50%. Sí. Entonces es una presión fuerte la que existe en enero. Sí, teniendo esta perspectiva, la verdad es que son reveladoras estas cifras, doctor. Por eso hay una especie de acuerdo en donde se llega a demostrar que en procesos inflacionarios, como los que se presentan durante la cuesta de enero, estos suelen ser regresivos, que es un tema que de alguna manera hemos platicado en este foro en otros programas. Es decir, tienden a afectar a las personas que realizan sus transacciones a través del uso de efectivo. Es decir, no tienen medios de ahorro, no tienen medios de inversión y suelen ser los deciles de ingreso más bajos. Entonces, la inflación y la cuesta de enero suele ser mucho más difícil para las personas de menores estratos de ingreso, que suelen ver mermado su poder adquisitivo de una manera mucho más rápida, y por eso suele ser mucho más difícil de transitar para las personas justamente de esos niveles de ingreso bajo. Es decir, en donde se concentran consumo basado en precios que se están acelerando durante la cuesta de enero y que no tienen los medios suficientes para poder cubrir el poder adquisitivo a través de su ingreso. Tocan ya algunos puntos que me gustaría que fuéramos desmenuzando un poquito más, pero vamos a marcar la primera pausa. Ahorita regresamos con usted, doctora, para continuar la conversación. Estamos aquí en La Nocturna, estamos hablando sobre la cuesta de enero. Es real, nos está afectando a 1 de cada 3 personas, como ya nos lo compartían aquí nuestros especialistas. Vamos y venimos a La Nocturna. Ya estamos de regreso aquí en La Nocturna y bueno, antes de irnos a la pausa, se tocaba un concepto que nos llamó la atención y bueno, queremos por ahí retomar la conversación. Inflación regresiva es el término, ¿verdad? ¿Qué es esto, doctora? Bueno, a lo que se refiere es que generalmente a las personas de menores ingresos es a las que les daña más el incremento en los precios, y esto especialmente está relacionado con lo siguiente, que las familias de menores ingresos destinan una mayor proporción de todo su ingreso a la compra de bienes y servicios. De hecho, generalmente las personas o las familias de menores ingresos no tienen capacidad de ahorro. Prácticamente todo se lo gastan. Entonces, en este sentido, en la medida en que se dan procesos inflacionarios muy fuertes, pierden completamente poder adquisitivo. No pueden volver a comprar lo mismo de antes cuando suben los precios. Entonces, en la cuesta de enero, pues se las ven bien complicadas porque no tienen el guardadito, como lo comentaba ahorita Jorge, que lo conocemos coloquialmente, no tienen el ahorro para decir, oye, pues estoy endeudado y me subieron de precios tales productos que son esenciales, aquí tengo algo guardado, no lo tienen. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Lo que comentaba el doctor Efren, irse a pedir prestado. Sí. Pero el tema es que como son de bajos ingresos, no tienen acceso al mercado de crédito. Y entonces a un mercado de crédito formal, se van al mercado de crédito informal con los agiotistas que llegan a cobrar hasta un 10% de tasa de interés mensual, que eso significa un 120% de tasa de interés al año. O sea, terminas pagando más del doble de lo que pediste. O sea, exacto. Entonces te metes se hace una bola de nieve. O sea, si no la controlas adecuadamente y no te restringes el gasto o buscas nuevas alternativas de ingreso, te puedes meter en una inestabilidad financiera impresionante. Ahora, este sector de la población, no puede tener esas previsiones o ese colchón o ese guardadito o estas facilidades para ingresar al mercado formal de crédito
¿Por qué? ¿Por su mismo bajo ingreso o por qué? Exactamente, porque no tiene... Adelante. No, sí, lo que pasa es que este tipo de consumidores, primero que nada, representan para la banca tradicional un nicho de mercado de alto riesgo. Okay. Es decir, es muy costoso poder administrar el riesgo de otorgarles crédito debido a que ante la falta de acceso a recursos, la alta vulnerabilidad de sus ingresos, es decir, son personas que suelen perder el trabajo con mucha mayor facilidad y por lo tanto pierden acceso a sus fuentes de ingreso, son personas que también desafortunadamente carecen de una educación financiera. Todo esto los hace más propensos a caer en default, es decir, a usar el crédito y no pagarlo, no hacerse responsable, lo que eleva los costos de transacción de los bancos y hace que las tasas de interés a las cuales estas personas pudieran tener acceso para liquidez sean demasiado altas. Merman su capacidad de adquirir crédito y cuando lo adquieren es a un costo enorme, como lo decía la doctora Joana. Entonces, el crédito en estos grupos de ingreso bajo que son altamente vulnerables es un instrumento necesario, pero de la mano del utilizar este instrumento para hacer frente a contingencias, debe de haber una educación financiera que les permita utilizar el mercado financiero como un aliado y no como una carga más en esta cuesta de enero. Sí, que el mercado financiero no se venga en tu contra. ¿Doctor? Sí, es un hecho lo que comentamos por aquí, o lo que se ha dicho. La problemática de este grupo de personas radica en su inestabilidad laboral, principalmente. O sea, es gente que si tiene ingresos, normalmente su trabajo depende de ciertas situaciones. Ejemplo, la construcción. O sea, yo tengo trabajo mientras esté la obra en construcción, pero se acabó, ya no tuve nada, ¿verdad? O gente que está en la economía informal, que no tiene una fuente de ingreso segura, estable. Entonces, esa inestabilidad en sus ingresos es lo que hace que la banca los vea como un factor de riesgo muy elevado y por lo tanto los tendemos a descalificar. Y al sentirse descalificados es que tienen que optar por lo que llamamos los medios informales, ¿no? Sí. Que no son definitivamente nada recomendables. De hecho, yo ahorita lo primero que quisiera decir es, como recomendación, jamás meterse con un agiotista. No van a salir. No, nunca sale eso. Es muy difícil salir de ahí. Ahora, ya que estamos hablando de este tema de las personas que por alguna u otra razón perciben menos salario, menos ingresos, su misma situación socioeconómica les hace tener estos bajos ingresos, aquí ¿qué papel juega, por ejemplo, el aumento al salario mínimo que cada año se hace y que venimos de un aumento importante que se anunció del gobierno federal, aumento al salario público, al salario mínimo, perdónenme, y también el otro aspecto, el otro factor, y me gustaría que reflexionaran un poco al respecto de los apoyos asistenciales que en esta administración federal, en este gobierno que tenemos ahorita, y que al parecer podrían continuar, están jugando estos apoyos justamente a personas que pertenecen a estos sectores, ¿no? Y a personas adultas mayores, jóvenes, etcétera. Sí, yo quisiera comentarte algo con respecto a lo del salario mínimo, porque es algo, hay algo que tenemos que reflexionar y que está ligado a lo que comenta el doctor Efrén. El tema es cómo la autoridad vigila que se pague el salario mínimo cuando se trata de alguna actividad que no es formal. Ajá. Entonces tú estás hablando que no hay de un contrato de por medio que no está regulado por las leyes del trabajo. Entonces, si no es formal el negocio, no vas a poder garantizar que van a recibir el salario mínimo. Entonces, esas personas que en realidad en el caso de Nuevo León, pues somos de los estados que tienen menor informalidad, pero como quiera la hay. ¿Sí me explico? Y estás hablando que es un 30 y tantos %. Entonces, eso quiere decir que como quiera hay vulnerabilidad. O sea, el hecho de que se haya incrementado el salario mínimo no garantiza, y que es un 20%, que está buenísimo, ¿verdad? Pero no garantiza que lo puedan llevar a cabo para todos. Y una precisión rápida, nada más para tener el dato. En ingresos informales se refiere a gente que está trabajando pero que no hay un contrato de por medio, o también gente que vende cosas o que tiene un puesto en la calle. Que no pagan impuestos. Todo esto que no está que no tiene impuesto, ¿verdad? Exactamente. Sí. Ok, muy bien. Para retomar esta idea, porque sí es importante,
al auditorio destacar e informar que el ingreso que percibimos, un porcentaje muy importante de la población que pagamos impuestos y que estamos vinculados a lo que se conoce el sector formal, no tiene que ver con el salario mínimo. Exacto. Tiene que ver con nuestra productividad, con negociaciones que van con los crecimientos esperados en las ventas de las empresas, los compromisos adquiridos y las negociaciones que hay entre sindicatos y patrones. El salario mínimo es percibido por un porcentaje muy pequeño de la población. En algunos casos se estima menos del 5%. Cierto. Ok. Entonces, este beneficio que podría haber de incrementar el salario mínimo es para un grupo muy pequeño de la población y que además, como lo mencionaba la doctora Joana, tiene que estar siendo vigilado, y esa capacidad también requiere un seguimiento y monitoreo por parte de la autoridad para que ese posible 5% de la población tengan efectivamente ese incremento en el salario mínimo. Por lo tanto, ese incremento no es generalizado, solamente es para un porcentaje pequeño de la población, y el gran restante, que constituimos la masa laboral en el país, simplemente tenemos un incremento de acuerdo a otros conceptos que tienen que ver más con el desempeño de la economía, con la capacidad de negociación entre patrones y sindicato, o con simplemente estímulos que pueda haber de negociaciones personales entre el patrón y el empleado. Cierto, sí. Doctor, ¿desea agregar algo? Sí, gracias. Aquí hay algo que también valdría la pena señalar. Entendiendo perfectamente que es un porcentaje muy bajo de la población el que recibe este salario mínimo, como bien se comentaba, el detalle es que volvemos a lo que comentábamos inicialmente en el sentido de la falta de educación financiera. ¿Qué sucede? Estas personas con poco nivel de educación financiera tienden a recibir este dinero y lo primero que hacen es gastárselo de inmediato. No son previsores, no tenemos un control adecuado, no sabemos en qué gastarlo, en qué no gastarlo, y generamos inconscientemente una presión sobre ciertos bienes. Esta presión sobre ciertos bienes hace que se genere lo que nosotros llamamos en economía una inflación por jalón de demanda. O sea, resulta ser que nosotros mismos estamos haciendo que los precios tiendan a la alza porque estamos empezando a demandar más bienes de los que se deberían estar generando o produciendo en ese momento. Y esto es por la falta de educación, porque me voy por lo que en ese momento se me antoja, ¿verdad? Y no tengo esa cultura de revisar qué es lo que verdaderamente necesito. Claro, exactamente. Y como bueno, ya lo repitieron varias veces aquí, los tres, la educación financiera. Bueno, ¿qué es esto? ¿Y cómo sería una educación financiera ideal? O sea, ¿sería que en la primaria nos enseñen a hacer cuentas y a decir, mira, puedes gastar en esto, puedes comparar estos precios? O sea, ¿qué es la educación financiera? Sí, mira, de hecho te comento, en Estados Unidos y en países europeos se dan educación financiera en la preparatoria, en la licenciatura, aunque estés llevando, no seas economista, aunque estés ni estudiando artes o sea, medicina, que no tiene nada que ver con economía. Así es, desafortunadamente aquí no. Okay. O sea, no está en la currícula de la secundaria, de la preparatoria, de ningún lado. En la primaria. Nada más las personas que son muy expertas y relacionadas con finanzas son las que dominamos el tema. Entonces, en este sentido, sí, definitivamente se necesita empujar y el que se lleve a cabo este tipo de educación, el que se considere este tipo de materias en lo que viene siendo secundaria preparatoria. De preferencia, secundaria, sí, a partir de secundaria. Y hay una cosa que es bien importante. En YouTube hay bastantísimos videos en donde hay información vinculada al manejo de las finanzas personales, y en Banco de México también. O sea, los invitamos a todo el auditorio a que lo revise, porque ahí y lo manejan de una manera muy coloquial y muy sencilla para que sea entendible para todo el público. Ahí nada más sería discernir qué fuentes son las adecuadas, porque luego después hay cada influencer que se hace autodenominar especialista y en realidad te ofrecen información que no es buena. Efectivamente. ¿Doctor? Sí, de hecho ha habido un esfuerzo muy importante desde hace varios años por parte de las autoridades del Banco Central. Incluso México cuenta con un museo interactivo de economía en la Ciudad de México, donde a los más pequeños se les enseña el concepto de ahorro, de presupuesto, qué es el dinero. Y creo yo que esa idea de cómo el sistema financiero
en lugar de verlo como un antagonista que está ahí para molestarnos y para perjudicarnos, puede ser un gran aliado. Si sabemos utilizar esas herramientas, debe estar en la formación básica de todos los mexicanos, no importando su nivel académico, y puede comenzarse a inculcar desde los más pequeños con el manejo de un presupuesto, el manejo de los recursos con los que cuentas, el incentivo que representa, por ejemplo, el ahorro, la tasa de interés, que es la ganancia que tú tienes por ahorrar, por esperarte, por saber guardar tu dinero un poco, recibes ese premio que se conoce como tasa de interés, que representa el costo del dinero y que en épocas como la cuesta de enero o como lo hemos platicado en este espacio, en periodos en donde hay alta volatilidad o alta incertidumbre, como el precio del dinero aumenta, también lo hacen las tasas de interés y se repercute entonces en la carga financiera que enfrentamos como consumidores. Entonces, el poder nosotros ver en el sistema financiero a un aliado que está para apoyarme y para ayudarme a solventar situaciones de contingencia, creo yo que ese es el primer gran paso hacia una educación financiera inclusiva. Sí, de hecho ahorita que lo dice, bueno, en mi experiencia personal uno recuerda desde niño en la casa que te dicen, es que hay crisis, o sea, siempre recuerdas eso, la crisis, y luego tu mamá diciendo, no tengo dinero. Entonces, pues, ¿qué piensas? Que el dinero es malo y que el sistema financiero está en tu contra, que es un antagonista. Vamos a ir a una pausa, ahorita regresamos. Otra vez le tocó, doctora, pero ahorita regresamos. Guárdeme la idea, ahorita vuelvo con usted. Vamos y venimos a la nocturna. Bien, ya regresamos aquí a la nocturna y bueno, yo les decía que pues uno aprende, ¿verdad? Desde niño porque pues, también nuestros padres, nuestras madres pues también son víctimas de esta falta de educación financiera, entonces uno piensa que el dinero es malo, pero bueno, doctora Joana. Sí, mira, te quería comentar que me parece muy atinado lo que comenta el doctor Jorge de que es bueno hacerlo desde pequeños, o sea, empezar a educarlos en cómo manejar las finanzas. Y aquí les manejo unos tips que yo creo que son muy buenos. Uno es el típico cochinito, o de la figurita que más le guste a su hijo, a su hija, a su hijo, manejar una alcancía es buenísimo. Y el otro es ligarlo a incentivos, a premios. Por ejemplo, si tú juntas la mitad que requieres para el juguete, yo te pongo la otra mitad. O sea, ese tipo de cuestiones ligadas a que a que tú quieres, a que el niño quiere satisfacer una necesidad, un gusto, pero hacerlo que ahorre una parte para lograrlo ayuda bastante para que se vaya educando en todo lo que viene siendo presupuestos y manejo de sus finanzas. Y algo bien interesante que va de la mano con este comentario, perdón por interrumpir, pero es que está demostrado científicamente a través de estudios de economía del comportamiento y economía de la educación que los niños y los pequeños que saben administrar su paciencia a través de esto que puede ser el incentivo al ahorro, desarrollan otras capacidades, no necesariamente académicas, que les hacen mucho más exitosos en su vida profesional. Es decir, que la educación financiera no solamente tiene que ver con finanzas, sino también con la capacidad de autorregulación. Es decir, el poder esperar, el saber persistir, el poder perseverar en un objetivo, son habilidades muy valiosas en la formación del capital humano de las personas y que van de la mano con la educación financiera. Por lo tanto, es como una derrama positiva, el poder enseñar a los más pequeños el valor del ahorro y de esperar, les permitirá alcanzar otros objetivos en su vida más allá del puramente financiero. Sí, es un aprendizaje de vida, ¿no? El tener la paciencia y la meta de estarle poniendo 5 pesos, no sé, cada semana, ¿verdad? Y al final tienes la recompensa, doctor. Yo quisiera señalar algunos conceptos muy básicos que podrían ser importantes que la gente conociera y que se pueden consultar de una manera muy sencilla para efectos de empezar a tener un poco de esta educación financiera de la que hablábamos, ¿no? O sea, creo que es importante distinguir ingresos y gastos y el déficit o superávit, que es simplemente la diferencia entre esto, ¿verdad? No puedo yo estar gastando más de lo que ingreso. Entonces, esto es un punto fundamental.
Otro es la tasa de interés. La tasa de interés es importantísimo, hay que tenerlo claro, que puede ser vista como un beneficio en términos del premio que yo recibo por estar ahorrando mi dinero o como un costo por lo que yo tengo que desembolsar por haber pedido un crédito, ¿verdad? Esa tasa de interés tiene dos componentes. Uno es lo que se llama la tasa de interés simple y otro lo que se llama la tasa de interés compuesta. Hay por ahí alguna diferencia. Esto es importante porque muchas veces los bancos manejan la tasa de interés compuesta y esto hace que la deuda se nos incremente más rápido, ¿sí? Entonces, de repente es bueno distinguir entre la tasa de interés simple y tasa de interés compuesta. Y el otro concepto que creo que vale la pena que la gente pueda conocer es el valor del dinero a través del tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque yo tenga un billete de 100 pesos en la mano y lo tenga el día de mañana o dentro de 5 meses, ese mismo billete de 100 pesos, la realidad es que no me alcanza para comprar lo mismo. Ese billete va perdiendo su poder adquisitivo. Eso es lo que tiene que ver con este concepto de el valor del dinero a través del tiempo y que se relaciona con dos elementos, con la tasa de interés y con la tasa de inflación, mismos que hoy hemos discutido en este espacio. Sí, por supuesto. Sí, doctor. Sí, yo también me he dado el enfoque que le dio Efraín, que se me hace muy interesante. También yo creo que otros conceptos que son súper importantes de entender es qué significa meses sin intereses y pagos fijos o meses de tasa fija. Tengan muchísimo cuidado. Meses sin intereses. Meses sí sin tiene intereses quiere decir ¿O no? No tiene intereses tiene? mientras no dejes de pagar. ¿Verdad? Tienes que cumplir con el pago al que te comprometiste. En el momento en que lo dejes de pagar, te van a cobrar sobre el promedio que debes, o sea, sobre el saldo promedio que estás debiendo. Y va a ser un golpanazo. Sí. Entonces, porque si la compra estuvo grande, ya me imagino a lo que falta. Ajá. Y si son meses a tasa fija, quiere decir que te están cobrando una tasa de interés que es fija. Fija, okay, pero sí te cobran interés. Exactamente. Y una cosa que se me hace muy importante, que esta es una trampita que yo de repente noto, que lo manejan mucho por teléfono especialmente, es que estar bien cerciorarse muy bien de que la tasa de interés en la que van a contratar alguna deuda o algún préstamo o algo, la tengan bien clara que sea anual. Porque generalmente les hablan, te voy a ofrecer un crédito a una tasa de interés del 2%. ¡Wow! Es hasta menos que la inflación. Bajísima. Están regalándome dinero, ¿no? Ajá. No es cierto, es 2 mensual. Eso quiere decir que es un 24 anual. Entonces pónganse bien abusados en ese tipo de cuestiones. Sí. Y que no dé vergüenza preguntarle a quien te lo está ofreciendo, estar bien claro en dónde firmas, sí. Porque ese tipo de cuestiones son bien importantes. Sí, sí, claro. Estábamos hablando de dinero, pues hay que preguntar todo. Claro, definitivamente. Sí, ¿quién de los dos? Joana ha comentado ahorita algo bien importante y yo nada más quiero recalcarlo. En los famosos meses sin intereses. Es una invitación a endeudarte de manera desproporcionada. Es una invitación a que generes una bola de nieve impresionante. Yo recomendaría aquí 2 cosas. Uno, no metamos o no combinemos deudas normales con deudas de mes sin intereses por la cuestión de los intereses y demás. ¿En la misma tarjeta? Exactamente. Ah, ok. Y el segundo punto es tengamos mucho cuidado con las famosas letras pequeñas. Sí. Esas que nunca leemos y que son las que nos ahorcan cuando dejamos de pagar. Uh-huh. Sí, hay que leer muy bien. De hecho, la administración de la deuda del hogar o de una persona tiene que ser tal de que, para empezar, tenemos que ubicarnos en qué tan bien o qué tan sanas son nuestras finanzas. Es un gran ejercicio de ponernos frente al espejo y si nos damos cuenta, por ejemplo, de que 30 o 40% de nuestro ingreso corriente, de lo que recibimos mes con mes, ya está comprometido solamente en el pago de crédito, de tarjetas de crédito, descartando la parte de vivienda y descartando la parte de pago de créditos automotrices. Si ya 30 o 40% de tu ingreso está comprometido en tarjetas de crédito, es momento de detener el consumo y el uso de las mismas y comenzar a organizar cómo sanear las finanzas, que es un gran propósito de Año Nuevo. Sí. Y una de las principales recomendaciones es siempre pagar
más del mínimo. Sí, ok. Jamás pagar el mínimo de una tarjeta, porque de lo contrario nunca se va a lograr cubrir lo necesario para poder solventar toda la deuda en un plazo razonable. Entonces, existen varias técnicas que los financieros recomiendan de cómo cuando debes en diferentes tarjetas debes priorizar el pago, siempre garantizando más del pago mínimo de todas y enfocándote, por ejemplo, en la que tiene el menor saldo o en la que representa una mayor tasa de interés para poder sanear esa tarjeta y pasar inmediatamente a la que sigue y a la que sigue hasta que logras solventar todas tus deudas en un plazo razonable y aprender a utilizar ese crédito del cual dispones ahora únicamente, como lo mencionábamos al principio, en el caso de contingencias. Sí. Es decir, dejar de ver el crédito como dinero fácil para verlo más como un seguro, como la capacidad que tienes de poder confrontar una contingencia. Por ejemplo, lo platicábamos en la compra de medicinas, en una atención médica, en solventar un gasto necesario porque, por ejemplo, se descompuso la computadora de los niños y necesitan tener acceso a la misma para poder hacer las tareas. Ante esas contingencias no hay nada más útil para la familia que el crédito. Pero utilizar el crédito como dinero barato únicamente para darte gustos, para gastarlo en gastos hormiga, que son los peores y que se van acumulando de manera estratosférica a lo largo del año, es una mala recomendación. Un buen propósito de año nuevo puede ser sanear las finanzas, aunque eso involucre vernos frente al espejo financiero y decir, la regué, sí. Gasté de más. ¿No? Y un tema muy importante es que no tengan, yo me he dado cuenta que les da vergüenza comentar cuando tienen un sobreendeudamiento. Entonces, no se sientan así, al contrario, acérquense a las personas que saben, a los asesores financieros y enseñen, todo lo que deben para que se les pueda apoyar en un plan de, como decía el doctor Jorge, cuáles son las deudas que tienes que priorizar y que tienes que cubrir primero para ir sanando tus finanzas. Es bien importante. El hecho de que tú tengas una inestabilidad financiera reduce la calidad de vida completamente de la familia y tiene repercusiones no nada más inmediatas, sino también en el mediano y largo plazo. Entonces, hay que olvidarnos de todo eso y pedir ayuda para poderlo cortar a tiempo. Sí, hasta en la salud mental, me imagino, ¿no? Efectivamente. Consecuencia de ese estrés tremendo. Rompe familias. Sí, totalmente. Vamos a marcar la última pausa de este programa, ya se nos está terminando el tiempo. Al regresar vamos a ir cerrando, a ofrecer conclusiones y también un poco más de recomendaciones, que hasta ahorita han sido excelentes todas las recomendaciones que nos han dado. Algunas ya las estoy tomando nota también porque, híjole, es que la tentación es muy fuerte. Sí. Regresamos, estamos en La Nocturna hablando sobre cuesta de enero, cómo sobrevivir a ella. Regresamos. Bueno, regresamos, estamos de regreso aquí en La Nocturna y antes de irnos a la pausa, hablábamos un poco de recomendaciones para tratar de sobrevivir a la cuesta de enero y a todas las tentaciones que tenemos ahí, ¿verdad? De compras y demás. Y pues yo les comentaba ahorita en la pausa que sigue siendo, o más bien se ha convertido como en un tabú moderno. O sea, hemos dejado atrás otros temas tabús que ya afortunadamente los superamos y ya hablamos de ellos, pero el tema de decir, tengo deudas, me comieron las deudas, tengo la tarjeta sobregirada, me están buscando. Todo eso se ha convertido en un tema tabú y al contrario, ¿verdad? No debería ser así, sino pedir ayuda para que no se nos convierta en un problema difícil de vencer. Bueno, en ese sentido, preguntarles, este año, ahorita ya estamos prácticamente a mediados de la cuesta de enero. ¿Termina enero y se termina la cuesta o nos queda todavía un largo año por sobrevivir? Bueno, pues si me permites, para concluir, nos espera un año interesante, un año de retos, un año complicado desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista microeconómico. Tenemos las elecciones presidenciales de nuestro país y de otros países que invariablemente
van a repercutir en el riesgo internacional y como lo hemos platicado en otras Estados ocasiones, Unidos, exactamente. la principal economía del mundo. Exactamente, y nuestro socio comercial. Sí, sí. Entonces, al incrementarse el riesgo a nivel internacional, las tasas de interés van a aumentar todavía más. Aún estamos enfrentando procesos inflacionarios importantes en donde se ha reconocido el esfuerzo de Banco de México, pero la inflación sigue estando por encima del objetivo, que es el 3.5, 3.7. Entonces, ante la incertidumbre que vamos a enfrentar en este año que comienza, las recomendaciones son planear, tener un presupuesto bien administrado, persistir en el pago de las deudas, tratar de evitar contraer nuevas deudas, sino más bien sanear las finanzas del hogar, estar muy al tanto de todas las situaciones que se van presentando y de cómo estas noticias que parecen tan lejanas en realidad repercuten en nuestro bolsillo de manera pequeña, pero van mermando el poder adquisitivo. Esas recomendaciones que siempre se han tocado de tratar de eliminar los gastos hormiga, reducir los gustitos, priorizar temas como son la alimentación, la salud y la educación, siguen siendo recomendaciones fundamentales para lo que resta del año y estar muy al pendiente de lo que los medios nos tienen que informar, porque de eso dependerá muchas de las decisiones que se habrán de tomar de manera económica y política en lo que resta del año. Por ejemplo, solamente como colofón para este comentario, el hecho, por ejemplo, de que haya estas transferencias gubernamentales extraordinarias a grupos muy vulnerables de la población puede ser visto como algo positivo, pero cuando se pone en una balanza con respecto a otros servicios que dejaron de recibir en materia de guarderías, seguro popular, escuelas de tiempo completo, nos damos cuenta, nos damos cuenta que esas transferencias podrían ser insuficientes para poder adquirir en el mercado servicios de calidad en materia educativa y de salud. Por tanto, qué bueno que estas personas reciban esos recursos, pero también aún esos recursos no vienen del aire, son recursos que provienen de los impuestos que el sector formal tiene que pagar, que nosotros como trabajadores tenemos que adquirir y dar hacia el gobierno. Y por tanto, en lo general, nos espera un año de muchos retos, y que hay que estar muy perspicaces sobre cómo se nos va a presentar esa información para poder tomar mejores decisiones económicas en el hogar y mejores decisiones políticas en lo general. En la comunidad, sí. ¿Doctora? ¿O doctor? ¿Quién de los dos? Gracias. Okay. Joana, gracias. Me encantada. Hay un punto importante que ahorita comentaba Jorge en esta situación de las famosas ayudas que el gobierno dispone para la población estada y que se nutren claramente de lo que pagamos por impuestos. Pues precisamente hay que tener claro que en México los dos principales impuestos son el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre las ventas, el famoso IVA. Entre ellos dos se genera prácticamente el 80% de lo que se capta vía impositiva en este país. El problema es que en una cuesta de enero evidentemente hay menos actividad comercial y por lo tanto lo que se genera de captación de impuestos a través de IVA baja. Y también hay problemas de desempleo, gente que se queda sin trabajo en diciembre o gente que se queda sin trabajo en enero. O sea, creo que tenemos en cuenta todos los trabajadores eventuales que fueron contratados para sacar adelante las ventas de fin de año, pero que llega enero y que definitivamente se quedan sin nada. Entonces traemos un problema de desempleo que repercute en el impuesto sobre la renta porque se generan menos ingresos y tenemos una disminución en términos de la actividad comercial. Eso va a hacer más difícil la presión que el gobierno va a recibir sobre las finanzas públicas para poder aportarle a la sociedad todos estos apoyos. Entonces es probable que a lo mejor tengan que recurrirse a una cuestión de endeudamiento. Y esa cuestión de endeudamiento en condiciones de incertidumbre, como bien lo comentaba Jorge, hará que el costo financiero de la deuda para los mexicanos sea más alta. Entonces estamos ante un año difícil. Yo no lo vería nada fácil. Bien lo definió mi colega en términos de un año de retos, evidentemente, pero hay que saberlos afrontar y saberlos afrontar va a tener que tener mucho con nosotros mismos, con nuestra propia educación, con las decisiones que tomemos. Insisto, no nos endeudemos
nomás porque sí. No nos endeudemos simplemente porque me ofrecieron meses sin intereses. Agarremos un mes sin intereses cuando verdaderamente sea necesario y para gastos que verdaderamente lo ameriten. Cierto. Yo siempre lo he dicho, no tiene ningún sentido comprar, por ejemplo, la despensa a meses sin intereses porque te la vas a acabar en 15 días y la deuda va a seguir existiendo por meses. Es totalmente absurdo. O sea, una deuda de tarjeta de crédito que tú contrates a meses sin intereses tiene que durarte el bien que estás comprando el tiempo suficiente para que lo puedas distribuir. Si no, no tiene ningún sentido lo que hiciste. Totalmente de acuerdo, sí. Y bueno, yo quisiera agregar lo siguiente. A mí me preocupa en especial que este año 2024, además de lo que han comentado mis colegas, es en el sentido de que podemos vivir una ilusión. ¿A qué me refiero con ilusión? Vamos a entrar en ciclo político y cuando hay ciclo político el incremento en el gasto público es alto. Entonces, en este sentido podemos vivir un incremento en la actividad económica, pero eso se desinfla en el 2025. Entonces, el 2025 también va a ser un tema. El 2025 es en donde va a bajar la actividad económica, posiblemente porque el gobierno va a tenerse que ajustar del incremento tan fuerte, del gasto tan fuerte que va a ser en este año por las elecciones, y que a lo mejor puede haber también ajustes en estas ayudas que se dan. Sí. Entonces hay que ser muy cautos. Hay que ser muy cautos y yo considero que es importante no endeudarnos en este año y las personas que reciben apoyos del gobierno ahorrar, porque no sabemos si esto va a durar. Vaya a continuar porque no sabemos si en la próxima administración los vaya a mantener o no, dependiendo quién llegue y la manera en que llegue. Claro. Efectivamente. Y bueno, no podemos hablar de ese tema aquí en México, que sería súper interesante, pero pues hay una vigilancia del INE, pero por ejemplo de Estados Unidos sí podemos hablar. Hay una elección interesantísima en Estados Unidos y parece que va a ser entre Biden y Trump. Hay esos dos escenarios de cómo nos repercutiría acá en México, así muy brevemente, sus apreciaciones de los tres, doctor. Si llega Trump o si llega Biden. Bueno, si continúa Biden a como se presenta la economía norteamericana, hemos de esperar continuidad, hemos de esperar que los programas sociales que han estado concurriendo por parte del gobierno de Estados Unidos continúen, una estrecha vigilancia por parte del gobierno norteamericano hacia el tipo de política pública que realiza México, particularmente en temas migratorios. Sí, como hasta hemos estado hasta ahorita, ¿verdad? Sin embargo, si llega a regresar Trump a la presidencia de Estados Unidos, por la necesidad de consolidarse en la presidencia y dar un manotazo de autoridad, podría haber cambios radicales y particularmente enfocados en contra de nuestro país, simplemente por el tema migratorio, en donde es un tema político que repercute para Estados Unidos y que sí puede haber un cambio importante entre la visión que tenga Biden y la que pudiera tener Trump de llegar a la presidencia. Por tanto, eso también es un tema que habrá de estar nosotros monitoreando. Este año. Entonces el tema aquí es Trump. ¿Si llega Trump, doctora? Sí, pues mira, nada más remontemos al 2017. Desafortunadamente el discurso de Trump es muy en contra de los latinos. Le llama mexicanos, pero en realidad se refiere a todos los latinos. Y el tema es que, pues ustedes saben, empieza pues a hacer guerras. O sea, él es así como que tipo de tirar golpes. Y tira golpes relacionados con el tema económico en el sentido de poner aranceles, o bien también pues maneja pues prohibiciones, cuestiones que pueden afectar a la inversión en México y pueden de hecho desestabilizar lo que viene siendo el peso, al menos en el corto plazo. Eso sí pudiera ser un tema que nos puede dañar. Que podría dañar. Efectivamente. Muy bien, doctor. Podríamos llegar a visualizar, en el caso de que Trump llegara a la presidencia, una salida de inversión extranjera de nuestro país, porque claramente él va a estar interesado en que el inversionista se quede en Estados Unidos en lugar de explorar nuevos mercados. E inclusive esa famosa inversión que tenemos prometida de Tesla podría estar en entredicho. Ojalá que no sea el caso, pero sí, Trump ha marcado una tendencia desde siempre, desde que, bueno, tenemos conocimiento de que le gustaba la política, de ser muy proteccionista, ¿verdad? Y decir, acá se queda todo.
Pues Sí, sí, disculpa, muy breve, doctora. sí, muy breve, solo comentarte. Lo único que nos puede ayudar un poco es que le tira más golpes más fuerte a China que a los latinos. Esperemos que si llegase él a ganar, pues su atención esté puesta más allá que acá. Hacia allá que hacia acá. Pero al final sí, la verdad sí estaría un escenario Sí, tendría. complicado. Bueno, pues ahí está. Les esperamos en una siguiente ocasión. Se nos fue rapidísimo el programa, pero en una siguiente ocasión para seguir platicando estos temas que son muy interesantes y muy pertinentes. Les agradezco mucho a los tres. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Y gracias a ustedes que siempre nos acompañan. En este 2024 seguimos con más temas de actualidad cada viernes. Gracias, hasta pronto.